buenos días, telepensantes. Miércoles 26 de marzo e iniciamos de inmediato nuestro resumen de noticias. El primer resumen de noticias libertario. Boric promulga la ley marco de ciberseguridad. Vamos a ver qué dijo en el punto de prensa. Por favor, señor director, vamos de inmediato a ver el primer video. Y en esto vamos avanzado y vamos a seguir avanzando con un espíritu de unidad junto al Congreso y a todas las instituciones y actores encargados de velar por la seguridad de nuestros compatriotas. El tercer elemento que destacaba la ministra Toá de los acuerdos transversales en materia de seguridad es tremendamente importante y les pido que no se soslaye. Lo hemos señalado en reiteradas ocasiones, pero creo que vale la pena reiterarlo. La única manera posible de enfrentar las amenazas graves en materia de seguridad es con unidad de la sociedad y de todos los organismos del Estado, de todos los poderes del Estado. Por eso yo valoro muchísimo la transversalidad de este tipo de actos, que aquí estén representados parlamentarios de todos los sectores políticos, senadores y diputados y diputadas, que estén todas las instituciones, que estén las Fuerzas Armadas y de orden, que esté la sociedad civil también representada. Noten ustedes que este seguramente es de los proyectos que más firmas ha requerido, porque es un proyecto que involucra a el Estado y al gobierno en su plenitud. 10 ministerios son los que de una u otra manera forman parte de la política de ciberseguridad. Están con carencia de creatividad, parecen los redactores de los discursos de Gabriel Boric. Ahora, ¿qué trae esta ley? No hubo mucho debate público en relación a este tema cuando se daba el debate parlamentario. Les voy a leer entonces lo que publica La Tercera con respecto a esta promulgación. Según explicó el mandatario, refiriéndose a Gabriel Boric, la nueva ley regula distintos servicios públicos y privados. Regula. Todos ellos tendrán que aplicar medidas específicas para prevenir, reportar y resolver incidentes en ciberseguridad, además de cumplir con una estricta regulación en esta materia. Cosa que, perdónenme ustedes, me parece insólito, porque estamos regulando a las víctimas de los ciberataques, más restricciones para ingresar al mercado, a los empresarios, en este caso a los que prestan servicios web, en vez de endurecer la persecución de estos delitos, en vez de endurecer las penas, las sanciones a los ciberataques. No, regulemos a las víctimas. Obviamente hay que dar cierto resguardo a las personas que entregan los datos, pero nadie está obligado a entregar sus datos, excepto el Estado, ¿no? El Estado que sí nos obliga, por ejemplo, en el caso del censo. Miren, yo estaba viendo el programa Sin Picarse, que sale todos los días jueves a las 7:30 de la tarde en vivo, de La Habana con Gonzalo La Carrera, y el jueves pasado estuvo de invitado especial el abogado Jorge Reyes, y dijo una cosa que yo creo que a muchos nos hizo mucho sentido, y yo creo que es clave en estos tiempos. Les voy a decir parafraseando un poco, pero dijo que para detener la destrucción de este país debiésemos pedirle al Congreso que deje de legislar. Porque claro, evidentemente, todos los proyectos que están saliendo van en cualquier dirección o, peor aún, tienen una carga ideológica altísima. Esto apoyado por la izquierda y la derecha, salvo excepciones, ustedes saben. Pero la mayoría de los proyectos tienen una pata de la Agenda 2030 o son altamente socialistoides. ¿Cómo se atreven a pedir más regulaciones si lo que hay que hacer es perseguir los delitos? Increíble, me parece. Siguiente noticia. Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas valoró la aprobación el pasado 6 de marzo de la Ley Integral en contra de la violencia a las mujeres, un proyecto del cual estuvimos hablando en capítulos anteriores, también con una alta carga ideológica en donde se fuerza a distintas instituciones a impartir la ideología de género. Es terrible esta ley. Se aprobó también con votos de la derecha, obviamente. Entendamos que la izquierda no tiene los votos en ninguna de las dos cámaras por sí sola. Todo lo que se está aprobando es gracias a la derecha, que no está haciendo una verdadera oposición. Bueno, además, el Colegio de Rectores de las Universidades Chilenas mostró su desacuerdo respecto a que algunos parlamentarios de oposición llevaran el texto al Tribunal Constitucional. ¿Por qué llevaron el texto al Tribunal Constitucional? Por el inciso segundo del artículo 12 referente a la educación no sexista, porque básicamente obliga a todos los colegios
a impartir este tipo de educación. Y obviamente esto atenta en contra del derecho preferente de los padres a educar a sus hijos. Pero esto no es lo único que tiene esta ley. Evidentemente esto es grave, sí, lo comparto. Qué bueno que enviaron esto al Tribunal Constitucional por este punto. Pero hay muchos otros puntos que son gravísimos. Prácticamente esta ley es anti-hombres. Ahora, lo que me parece preocupante es que los rectores de las universidades no permitan el pluralismo. Se supone que las universidades son un espacio de discusión. No, son totalitarios, quieren una visión única. Me parece preocupante, porque sabemos que las universidades son un gran centro de adoctrinamiento, ¿no? Pero que además no quieran permitir los rectores de las universidades que haya pluralidad en la educación, me parece terrible y muy preocupante. Siguiente tema. Por alza en costo de la vida y gastos comunes. Advierten aumento de morosidad extrema por arriendos. Este aumento desde el año 2022 llegó a un 200%. Pero no es que el costo de la vida haya aumentado. Lo que aumentó fue la pobreza. Somos todos más pobres hoy día gracias a el socialismo. Socialismo fomentado por la izquierda y la derecha. Esta derecha centrista, ¿no? Y bueno, evidentemente empujada por la izquierda radical. La inflación, la dictadura que sufrimos en donde nos encerraron a todos, ya saben, por culpa de un bicho de dudosa existencia. Bueno, y todas estas cosas. Se califica, para los que no sepan, morosidad extrema a personas que deben más de 4 meses de arriendo. Siguiente tema. El ministro Marcel confirmó que la próxima semana presentará proyecto de ley para aumentar el impuesto a la renta a sueldos sobre 4,5 millones de pesos. El senador Lagos Weber del PPD dice: hay espacio para mejorar la recaudación. Dios mío. Claro, por aumentarle el impuesto a la renta a las personas que ganan 4,5 millones va a aumentar la recaudación. Me parece patético que estén promoviendo estas ideas, mintiéndole a la gente de esta manera. ¿Cuántas personas en Chile ganan más de 4,5 millones de pesos telepensantes? ¿Se lo han preguntado? Un porcentaje muy chiquitito. ¿Realmente va a ser significativo el aumento en la recaudación? Porque le aumentaron el impuesto a la renta a las personas que ganan más de 4,5 millones de pesos. No, esto es un cuento ideológico. No es que vayan a poder tener más plata para mejorar la salud, la educación, más insumos para carabineros. No. Vamos a ver de inmediato la declaración del senador Lagos Weber. Yo diría que es un segmento tal vez de primero ya no tan jóvenes, ¿ya? Y dos, un espacio reducido de la población que tiene esos ingresos en Chile, ¿ya? Y son ingresos bastante altos. Y justo por eso, porque no se puede descansar todo en aquellos sectores que ganan más ingresos, hay que hacer un esfuerzo mayor en materia de evasión y elusión tributaria, ¿ya? Que eso es muy sustantivo, ¿ah? El tema de recaudación del impuesto al valor agregado ha disminuido con respecto al año pasado, a años anteriores. El tema de la elusión y evasión hay que mejorarlo todavía con respecto a lo que teníamos hace tal vez 10 años. O sea, hay espacio para, dentro de las reglas que ya tenemos sobre la carga tributaria que ya existe, ahora hay espacio para mejorar la recaudación, ¿ya? Y en eso tampoco el ministro se quedó refunfuñando y se estableció la posibilidad de ver cómo podemos, con los recursos que hay, con la regla que hay hoy día, mejorar el uso de los recursos públicos. Ahí está todo el tema de probidad, las reglas que aprobaron el presupuesto, ¿ya? Y al mismo tiempo están las medidas para... A mí me gustaría preguntarle al senador si este impuesto que pretenden implementar a nosotros los privados los incluye a ustedes, burócratas, que ganan sueldos millonarios. No sé, yo me pregunto. Porque claro, pongamos el impuesto al resto, pero ¿y ustedes se van a bajar el sueldo o van a pagar impuestos? ¿Este impuesto a la renta los incluye a ustedes? Realmente me pregunto esto. ¿O le vamos a quitar a los más ricos nomás, por cuentos ideológicos? Porque esto no es nada más que un cuento ideológico. ¿Cuántos puntos va a aumentar la recaudación? Por quitarle a los más ricos. ¿Quieren que los ricos se vayan ahora? ¿Les molestan los ricos? Ya echaron a los capitales, ahora echemos a los ricos entonces. Ustedes, con toda la corrupción que hemos visto estos últimos años, ¿realmente se sienten con la moral para pedirnos más plata? ¿De verdad? Porque aprovecho de contarles que Mario Marcel va a insistir en la reforma tributaria, llamada pacto fiscal, ¿no? Va a insistir. Pero esto de aumentar el impuesto a la renta no va incluido
en el pacto fiscal. No, es aparte. Ayer les comentaba en qué se gasta nuestra plata. En estudios etnográficos de las chemsex. Para los que no pudieron ver el capítulo anterior, se los explico en breve. Un estudio etnográfico es un estudio en donde el que hace el estudio, ellos lo llaman colaboradores, tiene que vivir la experiencia. ¿Qué experiencia? Se preguntarán ustedes. ¿De ir a tomarse un cafecito? No. De las chemsex. ¿Qué son las chemsex? Fiestas en donde se drogan y tienen relaciones sexuales entre todos. Eso es una chemsex. Desde el Ministerio de Salud, porque ellos dicen que esto es un problema de salud pública, ¿no? Por las enfermedades de transmisión sexual. Bueno, siguiente tema. Manuel Monsalve se refiere al proyecto de modificar las elecciones en Chile en vez de que sean realizadas en un día, como ha sido tradición en nuestro país, no el CERVEL. El CERVEL plantea la inquietud al gobierno de que sean realizadas en 2 días. El gobierno acoge esta solicitud del CERVEL y se compromete a enviar un proyecto de ley al Congreso para concretar esta solicitud. ¿Por qué? Porque es mucho más fácil para el CERVEL, supuestamente. Pero ¿no creen ustedes que el riesgo de fraude electoral se incrementa en un gran porcentaje? Bueno, este es el debate que hay, ¿no? Vamos a ver entonces las declaraciones de Manuel Monsalve, subsecretario del Interior. Por favor, señor director, vamos a ver el video. Primero decir que es muy grave colocar en cuestión la transparencia del sistema electoral chileno. Desde el retorno a la democracia no hay ningún antecedente que le permita dar sustento a las preocupaciones de la alcaldesa Matei. El sistema electoral chileno es un sistema ejemplar, que da confianza, que es transparente, que es rápido, que es oportuno y que ya tiene experiencia en materia de procesos electorales que han llevado en 2 días y no ha habido cuestión en materia de transparencia. Dejemos que el servicio electoral haga su trabajo, porque hasta ahora el trabajo del servicio electoral chileno le ha dado confianza y transparencia a los procesos electorales. Miren, yo no sé, insisto, esta clase política, ¿cómo tiene cara para venir a ofenderse por la desconfianza en las instituciones? De verdad se los pregunto. O sea, ¿no se lo plantean esto ustedes? Yo realmente me lo planteo. ¿Cómo es que esta gente se ofende y se enoja y da este tipo de declaraciones porque la ciudadanía no está confiando en la institucionalidad? Ayer les conté y les hice una entrevista a Pilar, exdirectora del DIPRECA, que la echaron. Precisamente el jefe de ella directo era Manuel Monsalve y la echaron. ¿Por qué? Por destapar irregularidades, por investigarlas y llevarlos a la Contraloría. Manuel Monsalve a cargo de esto, porque el DIPRECA depende del Ministerio del Interior. DIPRECA es el sistema previsional de Carabineros, la PDI y Gendarmería, que insisto, depende del Interior. Manuel Monsalve es el jefe directo del director de DIPRECA. ¿Se entiende? Bueno, y este señor ahora se siente sumamente ofendido y nos viene a decir y a recomendar que confiemos en las instituciones. ¿De verdad? Son ellos mismos. Ustedes son los que han generado esta desconfianza en la institucionalidad. ¡Qué tremendo! Senador Núñez del Partido Comunista le pide al gobierno, luego de perder la presidencia de la Cámara del Senado, que solicite presión ciudadana para avanzar en su reforma y también que use la herramienta de decretos presidenciales. ¿Qué es lo que pasó? Lo estuvimos comentando. La presidencia de la Cámara hoy día es de Renovación Nacional, partido que pertenece a la coalición de Chile Vamos, que es esta falsa derecha, ¿no? Y tenían un pacto previo de que la presidencia del Senado iba a ser del PPD, o sea, de la izquierda. Vayan ustedes a saber qué transaca tenían. Evidentemente, la derecha los traicionó, no votó por ellos y se quedaron con la presidencia. ¿Qué es lo que a ellos les preocupa? Que es el presidente de la Cámara el que toma la decisión de qué proyectos va a poner en tabla para ser votados. O sea, básicamente el presidente de la Cámara decide en relación a qué se va a legislar. Por eso es tan importante este cargo. Ahora, lo cierto es que el presidente tiene otras herramientas, el presidente de Chile, digamos, que es, por ejemplo, ponerle urgencia a los proyectos de ley. Pero no, el senador comunista, totalitario, lo que está haciendo es una especie de extorsión pública de que van a sacar gente a la calle. Ahora, la verdad, ¿les queda gente para sacar a la calle?
Yo me imagino que sí. Pero ¿a quiénes van a sacar a la calle? Esa es la pregunta. Porque el que explica se complica, ¿no? Él tiene que explicar que van a ser manifestaciones pacíficas. Ahora uno se pregunta, ¿por qué debiese importarnos que hayan, no sé, 1000 personas en la calle siendo generoso? Ya vemos cuánta gente llega a las manifestaciones de apoyo a Boric, serán 100 personas. Pero en un caso hipotético, ¿por qué debiese importarnos a nosotros que haya 1000 personas en la calle? Si somos 17 millones de chilenos, que haya personas en la calle no quiere decir nada, absolutamente nada. Luego de esto aparece el presidente del Partido Comunista y Diego Vela, el presidente de Revolución Democrática, y respaldan al senador comunista, el señor Núñez. Obvio que después los medios de comunicación pusieron de titular a Evelyn Matei y ella dice que la presión de la ciudadanía es algo que nos pudiese llevar a un estallido social. Todavía no se entera Evelyn Matei de que fue un golpe de Estado. Ahora, ¿qué es lo que responde el nuevo presidente del Senado, el señor García Ruminot? Se los voy a leer. A mí no me parecen estos llamados a que la calle tenga que salir a pronunciarse, que la calle tenga que salir a exigirle al Parlamento votar en una dirección u otra. A mí me parece que el Parlamento tiene que actuar lo más libre posible de presiones, hacerlo en conciencia, con objetividad, rigurosamente. Y esto es lo que yo espero hacer desde la presidencia del Senado. Y sé que el senador Matías Walker piensa exactamente lo mismo, recalco. A ver, yo no sé si estoy tan de acuerdo con estas declaraciones, en verdad. Evidentemente, uno sabe que la intención de la izquierda sí va en la dirección de una especie de extorsión, de estallido delictual 2.0, ¿no? Sí, pero tampoco considero que los senadores o los parlamentarios en general debiesen estar votando libremente, porque, señor García Ruminot, le vamos a explicar una cosa. Usted no es que vote libremente, nadie, ningún parlamentario. Ustedes tienen declaraciones de principio en los partidos en los que militan, ¿ok? Y si no militan, bueno, el partido evidentemente tiene que hacerse cargo de que cumplan con las declaraciones y principios, ¿no? Entonces no es tan libre la cosa. Ustedes tienen que representar a sus votantes. Y si los votantes no están de acuerdo con ustedes, bueno, no pueden votar libremente tampoco, si no es así la cuestión. El problema es que la clase política se cree que está por sobre el resto. Ese es el problema. Ustedes tienen que defender a sus votantes, representar a sus votantes. Eso es lo que tienen que hacer. No votar libremente a conciencia consigo mismo, ¿no? ¿Qué más? Inminente desalojo. Residentes, les estoy leyendo el titular de los medios activistas. Residentes de la toma de San Antonio se niegan a abandonar el terreno. Residentes, dice la prensa. Los de una toma son residentes. Usurpadores es lo que son. Se estiman más de 20.000 personas telepensantes en esa toma. 7.000 familias en 260 hectáreas. Están realizando manifestaciones porque la Corte Suprema ordenó el desalojo. ¿Será este el tipo de manifestaciones ciudadanas a las que se refiere el senador comunista Núñez? Me pregunto yo. Gente que viola la ley, ¿no? Que no respeta uno de los derechos fundamentales, la propiedad. Senador Núñez, me pregunto yo, de verdad, porque no hay nada democrático en violar los derechos fundamentales de otras personas, en no respetar el Estado de Derecho. Podría seguir. Miren, vamos a ver las imágenes de un reportaje que hizo Mega de una de las residentes. Por favor, señor director, vamos a ver el siguiente video. Decidimos dejar el auto y continuar nuestra investigación a pie. Entre tanta construcción irregular, es difícil seguir en vehículo. Según los mensajes que tenemos con la vendedora, aquí nos espera Yenire. Yenire es venezolana. Por redes sociales ofrece una casa de material ligero. Bueno, mira, esta es la casa. Ahorita la tengo un poco full porque tengo mucha gente. La casa además cuenta con living, comedor y 2 habitaciones. La pieza matrimonial tiene esta privilegiada vista. ¿Esa es la vista que tiene? Sí, es la vista que tiene hacia la playa. Y ese es todo mi patio. Ese es todo el patio mío. Viene más gente ahorita a verla. ¿Y cuánto le cobraste? Igual, 2006. Así igual.
O sea, esta gente no respeta la propiedad privada de otros, ¿no? Pero la de ellos sí. Ella está vendiendo su casa en algo así como 2,5 millones de pesos. Y cuando ofrece el producto, ¿no? La propiedad le muestra todas las cosas, o sea, también creen en el valor. Porque regia vista tiene, regio patio, y lo presenta como si fuese su propiedad, pero no respeta la propiedad de otras personas. ¿Saben ustedes que este año han aumentado un 33% los campamentos en nuestro país con respecto al año 2022? Fíjense que hay 1.600.000 inmigrantes en Chile, al menos, eso es lo que está contabilizado. Haitianos, alrededor del 11%, venezolanos, alrededor del 33%. ¿Se dan cuenta? ¡Uno sinvergüenza! Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei envía militares a la calle para combatir la plaga del narcosocialismo latinoamericano, evidentemente. Obviamente esto ha generado dimes y diretes de la clase política, de la prensa activista, porque ustedes no crean que solo en Chile tenemos problemas con la prensa activista. No, este es un problema latinoamericano muy importante, el narcosocialismo, que está muy relacionado a la invasión que hacen con la inmigración en los países, nos guste o no nos guste. Vamos a pasar al siguiente tema, y aquí nos vamos a detener un poco porque hemos hablado poco al respecto, que es el tema del cierre de Huachipato. ¿Por qué? Por intervencionismo socialista en el mercado. Y las cosas hay que decirlas por su nombre. Mientras el hierro chino, país socialista, llega a Chile a un bajo costo. ¿Por qué? Por muchas razones, básicamente por el socialismo, ¿no? Porque no tienen las regulaciones que nosotros tenemos en relación al medio ambiente, regulaciones de los trabajadores, porque está subvencionado por el Estado chino, porque no tiene certificaciones de calidad, como la certificación que tenemos en Chile. Bueno, hay tantas cosas más. Pero bueno, por un tema de costos, Huachipato se ve obligado a cerrar. Muchas personas están reclamando que debiesen subir las tasas de ingreso del producto a nuestro país. ¿Pero esta es realmente la solución? ¿Qué va a provocar este intervencionismo estatal? Va a provocar que todos los productos de hierro suban de precio. El sector inmobiliario y tantas cosas más. Pero se entiende, ¿no? El Estado no soluciona bien las cosas. Lo que hay que hacer es desregular para que las empresas chilenas puedan crecer y puedan competir libremente en el mercado. Recordemos que además el año pasado aprobaron el alza de impuestos en la minería. Otro problema más para la siderurgia. Evidentemente en Chile es difícil producir. No solamente esto es un gran ejemplo. Ahora, ¿qué es lo que dice el oficialismo? Les voy a leer. Esto es propio, lamentablemente, de nuestro sistema económico. Son las empresas privadas que hacen negocios que a veces son malos negocios o que no tienen rentabilidad y termina el Estado asumiendo las consecuencias de aquello, dijo la secretaria general de Gobierno, Camila Vallejo. ¡Mentira! Si esto es por culpa de la clase política. Ellos generaron todo este conflicto. Ahora, lo que sí es cierto es que Huachipato viene con problemas económicos hace rato, sí. Y habían logrado aguantar hasta que ya no podían seguir estirando el chicle en buen chileno. Pero el problema es que ellos revientan los mercados. ¿Qué pasaría si fuese Codelco? A Codelco le seguirían inyectando recursos. ¿Y por qué se está hablando de este tema? Por el impacto económico que ha tenido en la región, por la cantidad de puestos de trabajo que quedaron vacantes. Muchas personas quedaron cesantes. Y no solamente las personas que trabajaban directamente en la mina, que claro, esto es una cosa lógica que uno puede deducir, pero pensemos también en toda la industria que había en torno a Huachipato. Pero claro, Camila Vallejo prefiere echarle la culpa al sector privado, pero no dice que ellos intervinieron el mercado. Y claro, pisemos en el suelo a los privados cuando les va mal, desde el Estado, obviamente, bien fácil, con infinitos recursos, porque si se gastan la plata de los impuestos, no importa, se endeudan. Y es lo que están haciendo, de hecho. Espero que después de esto no nos aparezca algún convenio con Huachipato del tipo Soquimich. Ojo, esto puede ir en esa dirección. ¿Por qué? Porque quieren al sector privado dependiente del Estado. Insisto, lo mismo que hicieron con Soquimich. ¿Por qué? Porque realmente en la región
Hay un revuelo muy grande al respecto. Salieron los Bunkers, este grupo nacional musical, a empatizar con los trabajadores. Los sindicatos se están movilizando. Y entonces, ¿qué dice el ministro de Economía? Este genio del ministro Grau. Se los leo. Lo que me refiero es que yo diría 2 o 3 elementos centrales de esta empresa. Este es un país minero y el acero en particular, a partir de las bolas para crear molienda, es estratégico para la minería. Después está el elemento del empleo. Es una empresa que da muchos empleos y de calidad y que además está muy encadenada productivamente en la región del Biobío. Es razonable decir que esta es una empresa estratégica para el país. Vuelvo a reiterar, nos vamos a encontrar con la sorpresa de otra alianza público-privada. Esto lo dijo Grau en T13 Radio. ¿Va para allá? ¿Vamos a hacer lo mismo que Sokimich? ¿Empresarios dependientes del Estado? Después de arruinar a los privados, ¿no? A los empresarios. Miren, primero decirle al señor ministro Grau que Chile no es un país minero. Evidentemente sí, es parte importante del Producto Interno Bruto, pero Chile no es un país minero. Y lo segundo, el acero no es solo relevante en la minería, insisto, es relevante para muchas actividades comerciales, como se los dije recién, la construcción. Ahora, claro, Huachipato tenía la ventaja de que era acero certificado. Tercero, no solamente ocasiona un descalabro en los empleos de calidad, como dice el ministro Grau, ya se los mencioné, hay todo un sistema de mercado en torno a Huachipato. Miren lo que dicen los trabajadores de Huachipato, que ahora se pusieron patriotas, ¿no? Los sindicatos. Les leo, tenemos que defender Chile, la empresa es estratégica, estamos defendiendo la soberanía, expresó Héctor Medina, presidente del sindicato 1 de la siderúrgica. Miren, yo no sé cómo votaron ellos, estos sindicatos, para las elecciones presidenciales. ¿Ah? Yo espero que no hayan votado por Gabriel Boric, ¿no? Y que ahora recién se están dando cuenta de la importancia del patriotismo, de la importancia de proteger a los empresarios. Y no de protegerlos, sino que de dejarlos trabajar y generar riquezas para nuestro país. Si no es que haya que hacer este proteccionismo empresarial, no, es dejar funcionar el mercado. En momentos de crisis, volvemos a nuestras raíces, ¿no? Vuelve el sentido común. Y tiene todo este sentido lo que dijo Javier Milei hace poco en el foro de Davos. Los empresarios son benefactores sociales, no son nuestros enemigos. Claramente hay empresarios y empresaurios, que no es lo mismo. Empresarios que usufructan de estas asociaciones público-privada con este proteccionismo económico que estamos viendo últimamente, ¿no? Como el caso de Sokimich y Codelco, auspiciado por Gabriel Boric, apoyado por la derecha economicista. No es lo mismo. Fíjense el impacto que el puerto, solo el puerto, disminuirá el 60% de las faenas por el cierre de Huachipato. O sea, ¿cuánta gente se va a quedar sin pega también acá en el puerto? Los trabajadores portuarios también se están movilizando, están amenazando con un paro si es que no se soluciona este tema. Nuevamente el marxismo sindicalista se les va a las pailas. No, si el marxismo funciona súper bien cuando hay riqueza. ¿Se dan cuenta? Y no estoy hablando, insisto, de los grandes empresarios, estoy hablando de las pymes también. Un montón de pymes se vieron afectadas. Pero hay riqueza cuando las personas, cuando el sector privado, nosotros, los que no dependemos del Estado, pueden trabajar. En fin, con esto vamos a ir cerrando, queridos telepensantes. Quedo al debe con las actualizaciones del caso Hermosillas, se las traigo mañana y obviamente les traje un video para cerrar este programa. Pero antes debo recordarles, ustedes ya saben, suscríbanse al canal, pongan un like, compartan este contenido para que más personas puedan entender, puedan promover el libertarianismo, que está funcionando bastante bien al otro lado de la cordillera, en Argentina, ¿no? Con esto me despido, soy la Clau Armeño para Esfera Pública, nos vemos mañana.
toque el corazón del gobierno y le haga reflexionar.